Buenas tardes, mi nombre es Gaudín y voy a hacer la explicación de 3 ejercicios desarrollados de la práctica número 1 del tema de mecánica de fluidos. Para empezar, el ejercicio 1 nos dice: el nanómetro que se muestra en la figura contiene aceite, agua y mercurio. Para esto nos pide hallar la presión absoluta en el fondo del mercurio del tubo en U. Y tenemos que entender que la presión es igual a la densidad por la gravedad y la altura. Entonces, teniendo en cuenta lo que vemos en la figura, la presión absoluta sería la presión de la atmósfera más la presión del mercurio más la presión del agua. Incluimos la presión de la atmósfera porque el tubo está abierto. Entonces, tenemos en cuenta que la presión de la atmósfera es 101.300 más la densidad del mercurio por la gravedad y su altura, más la densidad del agua, la gravedad y la altura que éste ocupa. Esto nos da un total de 122.195 pascales. Lo que nos pide en B es que qué presión hay en el tubo abierto de 9 centímetros debajo de la superficie libre. Esto nos da a entender que aquí, como el agua mide 9 centímetros que ocupa, estaríamos multiplicando la densidad del agua por la gravedad y su altura, que esto nos da 882,90 pascales. Por último, se nos pide qué presión absoluta tiene el gas y qué presión manométrica tiene el gas. Para esto, como podemos observar, tenemos que hallar la presión del gas que está ocupando en el tubo. Entonces tenemos que la presión absoluta es igual a la presión del gas más la presión del mercurio más la presión del agua y del aceite. No se incluye la presión de la atmósfera porque, como en el mismo gráfico se observa, no tiene escape. Entonces, la presión del gas igualamos a la suma de todas las presiones, ya que eso es la diferencia de las presiones, ya que eso nos pide. Y nos da un total de 114.450,30 pascales. Eso es la presión del gas. Por otro lado, nos pide hallar la presión manométrica que ésta tiene. Entonces sabemos que la presión manométrica es cuando no se incluye la atmósfera. Para esto, tenemos la presión manométrica o la presión que tiene el gas menos la presión que tiene la atmósfera. Y esto nos da un total de 13.150,30 pascales. Para el ejercicio número 2, como dice el inciso, que es: en los vasos comunicantes hay agua y mercurio. La diferencia de mercurio en los vasos es H igual a 1 centímetro, que es la altura. Calcular la altura del aceite que se debe añadir para que la rama de mercurio esté al nivel, en estos casos, sean los mismos. Si la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico y la densidad del aceite 0,9 gramos por centímetro cúbico. Entonces tenemos que igualar las presiones que están en los dos tubos, porque ya que, como dice la teoría, las presiones en cada lado son similares. Entonces tenemos que la presión en A es igual a la presión atmosférica más la presión del mercurio. Y esto es igual a la presión atmosférica más la presión del agua. Nuevamente añado que ¿por qué se considera la presión atmosférica? Porque en el gráfico los tubos están abiertos. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que la densidad del mercurio por la gravedad y por su altura es igual a la densidad del agua por la gravedad por H, porque no conocemos la altura del agua. Entonces,
Al ejecutar esta ecuación, nos da que la altura del agua, o la altura que ocupe el agua, es de 1,36 centímetros. Teniendo la altura del agua, tenemos que hallar la altura del aceite. Entonces, nuevamente para eso igualamos las presiones. En este caso es la presión atmosférica más la presión del aceite más la presión del mercurio es igual a la presión de la atmósfera más la presión del agua más la presión del mercurio. Cancelando los datos, nos queda que la presión del aceite es igual a la presión del agua. Nuevamente, reemplazando con los datos, que es la densidad por la gravedad es igual a la altura, lo que queremos hallar. Por la altura, perdón. Es H que queremos hallar. Es igual a 1000, que es la densidad del agua, por 9,81 por la altura que ocupa el agua. Despejando H y teniendo esto en cuenta, nos da que la altura es igual a 1,51 centímetros. Esa es la altura que ocupa el aceite en los tubos. Bueno, para el ejercicio número 3 nos pregunta, ¿cuál es la masa de la atmósfera de la Tierra? Entonces nos dan los valores de que el radio de la Tierra es 6,37 por 10 a la sexta y que la presión atmosférica en la superficie es de 1,013 por 10 a la quinta. Teniendo en cuenta que la presión es igual a fuerza entre área, tenemos en cuenta que la fuerza es la masa por la gravedad y despejando esto para hallar la masa, nos queda que la masa es igual a la presión por el área entre la gravedad. Pero, ¿área de qué? Área de la circunferencia. Entonces, teniendo en cuenta que la fórmula para hallar el área es de 4 por pi radio al cuadrado. Entonces, reemplazando eso, tenemos en cuenta que 1,013 por 10 a la 5, que es la presión de la superficie, presión atmosférica de la superficie, multiplica 4 veces pi por 6,37 por 10 a la sexta al cuadrado, que es el radio de la Tierra. Esto nos da un valor que la masa es igual a 5,265 por 10 a la 18. Gracias. Mi nombre es Chiralit. Bueno, acá tenemos el problema número 10 que vamos a estar resolviendo. Bueno, un nanómetro de U que contiene mercurio tiene un brazo derecho abierto a la presión atmosférica. Aquí está. Y su brazo izquierdo contiene a una tubería que transporta agua a presión. La diferencia de niveles de mercurio en los dos brazos es de 200 milímetros. Si el brazo de mercurio en el brazo izquierdo está a 400 milímetros por debajo de la línea central de la tubería, determina la presión que fluya el líquido por la tubería. Aquí está. En ello acá tenemos la altura de cada uno, la altura número 2, que es la parte derecha, y la altura número 1, que es la parte izquierda. Cada uno nos está dando a milímetros, pero nosotros tenemos que pasarlo a metros. Esta sería la densidad del mercurio. Aquí está la presión atmosférica. Tanto que cada uno de estos dos nos podríamos dar cuenta que la presión A y la presión B son iguales. En ello, la presión A, vamos a destacar datos. La presión A es igual a la presión que nosotros vamos a estar realizando, y eso es lo que más que nada nos pide. Más la densidad del agua, la gravedad y la altura número 1. Ya. La presión B está destacado a la presión atmosférica más la densidad del mercurio, la gravedad y la altura 2. Los dos igualamos
y realizamos con los datos de la densidad del agua es 1000. La gravedad es 9,81. Aquí están las alturas, más la densidad del mercurio, la gravedad y la altura 2. Realizamos y la presión nos sale 124.059,2 newtons metros cuadrados. Seguimos con el siguiente ejercicio que dice: una esfera uniforme de plomo que equivale a 11.300 kilogramos metros cuadrados y una de aluminio. Aquí está el de plomo y de aluminio. Ya tenemos las dos imágenes. El de aluminio nos vale a 2.700 kilogramos metros cuadrados. Tiene la masa, los dos tienen la misma masa. Ya, la pregunta: ¿cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio y el de la esfera de plomo? Bueno, acá tenemos ya los datos de cada uno, de cuánto equivale. La radio, acá, no olvidar, la radio nos está, el volumen de la circunferencia más que nada, no sé, la fórmula, 4 tercios pi por radio al cuadrado. Bueno, primero del plomo, que sería la densidad. La densidad es igual a la masa entre el volumen. Ya. Acá podríamos ver que las masas son iguales. Las dos masas tienen que ser iguales. Masa, lo mismo. Ya. En ello, por eso tendremos que sacar de los dos mismos la masa para poder hallar. Bueno, las masas son iguales. En ello tenemos la parte de la densidad de plomo por el volumen es igual a la densidad del aluminio por su mismo volumen. Ya. 4 tercios pi se van. Y acá tendríamos la radio 1 y radio 2. Lo pasamos y realizamos con los datos que nos daron de cada uno del plomo y del aluminio, que nos estaría saliendo las dos radios 0,2 ratio. Bueno, el siguiente ejercicio tendríamos un cubo de madera que tiene una dimensión de arista de 20 centímetros y una densidad de 650 kilómetros por metro cúbico. Ya, y eso flota en el agua. Acá tenemos un cubo con los aristas, el cubo que está flotando. Ya, la pregunta A: ¿cuál es la distancia desde la superficie horizontal más alta del cubo al nivel del agua? Lo que nos está pidiendo más que nada es esto: la altura de la superficie que llega hasta el nivel del agua. Ya. Tenemos más que nada el empuje de agua, que es la densidad del agua por la gravedad, por las aristas y por la altura. Pero acá lo que nos estaría faltando es esto. Ya, porque lo que nos pide es la altura. Ya. Así que el empuje estaríamos dando con la densidad, que sería 650 por 9,81, que es la gravedad. El arista, 20 centímetros, pero los aristas nos estaría dando con 3. 1, 2, 3, ya. El arista por eso está elevado al cubo. Y el empuje nos estaría saliendo 50,96 newtons. Ahora sí podríamos estar realizando esto. Pero a esta altura nos está equivaliendo esto. O sea, no hallamos todavía esto, sino esto. Así que por eso empezamos. Ya, el empuje del agua es igual a la densidad del agua, que es 1000, por la gravedad, que es 9,81, por la altura al cuadrado, por la arista al cuadrado y por la altura. Ahora sí, la altura estaría acá. La altura lo bajamos acá para poder hallar y nos sale 0,13 metros. Pero nosotros queremos a 30 centímetros, así que ya 13 centímetros estaría equivaliendo. Ya, la altura que sobresale, que es esto de acá ahora sí, lo estaríamos restando
ya que la arista en sí en total es 20 centímetros. 20 centímetros menos esta parte de acá, que es 13, nos está saliendo 7 centímetros. El 7 centímetros sería la parte horizontal que está a la altura del cubo del nivel del agua. Pasamos con el problema número B, que sería la pregunta ahora. ¿Qué masa de plomo se debe colocar sobre el cubo de modo que la parte superior del cubo está justo a nivel con el agua? Acá lo que nos pide es la masa del plomo. Lo que queremos es el empuje del agua, la densidad del agua, la gravedad y arista al cubo. Acá tenemos los datos, que la densidad del agua nos está diciendo que es 1000, la gravedad 9,81, la masa, que obviamente no tenemos, la densidad del cubo 650 y los aristas cada uno a 20 centímetros, pero nosotros queremos a metros. Ya. Podemos hallar, no tenemos el empuje de agua, pero sí tenemos estos datos. Así que el empuje de agua 1000 por 9,81 por 0,2 al cubo. El empuje de agua nos estaría saliendo 78,4 kilogramos metros cúbicos. El empuje de agua es igual a la densidad de centímetros por la masa del plomo que queremos obtener por la gravedad por los aristas al cubo. Y acá está el empuje del agua, la densidad del cubo, lo que queremos, que es la masa del plomo, la gravedad, las aristas. Estaríamos calculando todo esto de acá y nos sale 2,8 kilogramos. Muchas gracias.